Había dicho en el video anterior, hemos sido financiados por Startup Perú y he estado haciendo bastantes cosas de estructura de software, viendo bastante sobre patrones de diseño, todo lo que tenga que ver con design thinking. Entonces es más que todo ver cómo va la parte de la estructura Ujú. y cómo los programadores van a poder programar en base a eso. Programar nuestra plataforma. Ajá. Oye, qué curioso eso que mencionas, justo se me viene a la mente. Este, Varias veces yo te he ayudado con los diseños de la plataforma, ¿sí o no? Sí. Y yo volaba en imaginación y cuando tú luego ibas a programar decías, Tamari, ¿por qué haces esto? ¿Que modificas esto? O sea, entiendo también y creo que hay mucho no sé cómo llamarlo, esta dinámica entre el diseñador web y el programador, ¿no? A Ujú. veces el diseñador vuela en imaginación y a la final la carga pesada está en el programador, pues, ¿no? Que tiene que realizar o llevar a cabo todas esas modificaciones Ujú. y diseños que propuso, ¿no? El diseñador. ¿Tú qué opinas con respecto a eso? ¿Cómo te sentías cada vez que yo proponía algo nuevo? Cada vez que yo En modificaba realidad algo. se tendría que ver, se puede hacer siempre y cuando tengas el tiempo y sepas que, por ejemplo, este producto ya está probado, entonces no habría problema en hacer lo que es algo más complejo, ¿no? En Mm. este caso, lo que nosotros estamos haciendo es haciendo prototipados tras otro prototipado para ver cómo funciona en la vida real, ¿no? Cómo los técnicos afiliados van a probar este pedazo de software. Pedazo de software, sí. Y hemos conversado también que en algún momento sería bueno, o sea, de repente, ¿no? Vender el software también. Pero obviamente primero hay que testearlo, probarlo, hacer que para nosotros funcione. Y si es viable, pues ahí ya se ve la opción de venderlo, ¿no? Sí, en realidad creo que, por ejemplo, las aplicaciones con más escalabilidad Ujú. son software SaaS. Ahí As- hay Servicios. como sí, Servicios. servicios que son de software y que utilizan empresas que pagan, por ejemplo, un plan de, yo qué sé, $20 o Claro. $50. SaaS es Software as a Service. Ajá, Ah, software bueno, como servicio. claro. También hay otros tipos de servicios que son más que todo, por ejemplo, infraestructura, o si no, pueden ser los PaaS, no sé si te acuerdas, si conoces, que No. son plataformas como servicios. Son tres, ¿no? El IaaS, que es infraestructura como servicio, PaaS, que es plataforma como servicio, Ujú. y SaaS, que es software como As a servicio. Service. Ah, El último es más destinado a los clientes, a empresas no tan grandes. Por ejemplo, las plataformas como servicios son cosas más gigantes, ¿no? Donde se paga mucho más y la infraestructura, ni qué decir, ¿no? Como Amazon o como puede ser claro. también Azure. Todas esas cosas que son mucho más grandes, donde requieren bastantes servidores, se utilizan ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pucha. Yo me trato de imaginar, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto una empresa deja de ser el chico de la tecnología y se vuelve el equipo tecnológico, ¿no? Porque mencionas, por ejemplo, Amazon. ¿Y Ujú. qué tantos programadores tienen que tener Amazon detrás para que estén constantemente manteniéndolo a flote, que no se caiga, manteniendo los servidores, quizás integrando algunas nuevas herramientas? ¿Tú sabes algún aproximado de cuántos se Son necesitaría? miles en realidad. Miles. Ajá. Por Wow. ejemplo, hace unos meses Twitter despidió, no sé si sabes, despidió a Sí. más o menos 10.000 programadores, Ujú. que en realidad no eran programadores totalmente los 10.000, pero eran como que entre programadores, vendedores, gerentes, gestionadores, Claro. todo eso. Estaba todo mezclado, pero eran 10.000 empleados Ujú. solamente para, por ejemplo, el proyecto de Twitter, ¿no? Que es en realidad, ahora no sé qué es, porque está cambiando. Claro. Supuestamente ahorita va a ser como que una Eh, plataforma de redes sociales ya. impulsada con inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que Claro. propone Elon Elon Musk. Musk.
y lo va a llamar X.com. Ajá. Sí, se había escuchado. Pero Twitter, ¿y cuántos programadores habrá tenido Twitter? Ahora no Y sabría ahora ya decir. no sé. O sea, ahora Pero, muchísimo menos, pero claro. sí se llevó como que una buena tajada de los que son los programadores. Elon Musk es bastante radical, ¿no? En sus decisiones, quizás también en las cosas que propone, ¿no? Ujú. No me acuerdo en dónde escuché que es una persona con muchas luces y sombras, porque por un lado, ¿no? Su misión es clara y la comparte con el mundo, pero por otro lado sus medios a veces son un poco extraños, pues, ¿no? Salen un poco de lo cotidiano. Por ejemplo, o sea, él sabe, ¿no? Del poder que tiene o sea, cómo su palabra, su persona influye bastante en el mercado de las criptos, en el Dogecoin, Exactamente. ¿no? Sí. Y puede hacer un Eh, post, claro, en realidad yo creo que sería más la influencia que tienen, ¿no? Tipo como que Elon Musk puede influir a tanta gente que tenga que ver con software, ¿no? claro, Gente que consuma su contenido, que consuma su software, puede tener tanto impacto que puede hacer que, por ejemplo, una moneda que en realidad está bastante devaluada crezca así, nada más, ¿no? sí, Por ejemplo, también otros influencers que han causado impacto en las compañías ha sido, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. No sé si te con acuerdas Coca-Cola, con Coca-Cola. claro, Habían puesto acá, ahí dos Coca-Colas. sí, Y entra Cristiano Ronaldo, quita la Coca-Cola y pone pone agua. agua. Acá. Oye, yo había escuchado, en ese tiempo él, yo no sé de partido, ¿Qué equipo ¿en qué estaba? equipo estaba? ¿Club? ¿Y en qué club Ah, estaba? creo que estaba en Juventus. Era blanco su uniforme, lo Sí, único que Juventus, sé. Juventus. Ya, pero no sé, una vez vi una teoría que decía que a raíz de ese momento su carrera empezó a decaer. Y luego, por curioso, empecé a ver y, pucha, pues, o sea, tenía, no tenía sentido lo que decían, pero sí había una clara coincidencia, ¿no? Que después de eso, empezaron a surgir los problemas. Cristiano Ronaldo es toda una personalidad. A mí no me gusta mucho el fútbol, no me gusta ni verlo, ni practicarlo, ni siquiera en play, ni para conversar, ¿no? Pero su persona de él, o sea, de quién es Cristiano Ronaldo, me parece alguien muy admirable, ¿no? Por su mentalidad, su disciplina y no sé, muchas cosas Yo creo me que llaman la millones, atención. creo que millones de personas están de acuerdo contigo, ¿no? En Ah, realidad él es como el más admirado. Por ejemplo, en el- Instagram es el que tiene sí, más seguidores. vi que llegó a 600 millones. Ajá, Es el influencer por excelencia, ¿no? sí, ¿Tú te imaginas? sobra. Oye, por cierto, la otra vez creo que te conté de que había visto un TikTok que decía, ¿existirá alguna coincidencia, no, alguna conexión entre Tapir 590 y Albert Einstein? Ajá. O de repente entre Macanaki y no sé, Axl Rose. Y Ya. los conectaban, oye, te juro que me pareció una locura todo lo que hacían para juntarlos, ¿no? Y me Ajá. puse a pensar, imagínate que tú o yo tengamos alguna conexión con algún artista famoso. ¿A ti con quién te gustaría que te conecten? Mm, no sé, ¿ah? Alguien, ya Quizá. sé, no, ya sé ya. Tú admiras a ver, tú admiras a Freddy Vega, Ya. admiras a Albert Einstein, Ajá. ¿a quién más? No se me viene a la mente otro. No diría Elon Musk porque creo que simplemente sabes de él, pero no es alguien a quien idolatres como los ya mencionados, pues, ¿no? Sí, yo creo que Elon Musk es demasiado arriesgado en la toma de sus decisiones. Ah, claro. Pero en cierta parte también lo admiro, ¿no? Ha podido llevar tres compañías Sí, con éxito, juntos en el mismo tiempo. qué locura, ¿no? Ajá. Wow. O sea, ya son... Sí, Pero pues, si es así, por ejemplo, lo que tú me dijiste, yo me conectaría, mm, creo, con Freddy Vega. con Freddy. Algo más,
como que contemporáneo con nuestra etapa, ¿no? ¿De dónde nace tu admiración por Freddy Vega? Más que todo por Platzi, ¿no? Creo que veía algunos videos de Platzi, me interesaban, veía sus noticias y empecé a consumir y consumir y consumir y me gustaba, ¿no? Cómo hacían sus Platzi Days, algo así, Demo Days también tenía, Ujú. donde todos los jueves hacían un live con Freddy Vega y daba las noticias de tecnología. A mí siempre me ha gustado todo ese tipo de noticias. Sí, sí, sí. No solamente le escucho a él, también escucho más de, por ejemplo, programadores, youtubers, pero él, más que todo, como que te mete no solamente de tecnología, sino también historia, te mete todo lo que tenga que ver con finanzas, entonces es más global. Es un buen comunicador. Ujú, y es un buen comunicador, claro. ¿Sabes? Un paréntesis. Cada vez que hablemos de algo, hay que dar por hecho de que no todos saben, los que nos escuchen en algún momento. Ya no saben quién es Freddy Vega. Claro, y hay que aclararlo. En este caso, Freddy Vega es el CEO y cofundador de Platzi, una escuela virtual, ¿no? Una Es una plataforma. startup. Es una startup, ¿no? de educación En línea. en línea. Muy chévere, nosotros hemos podido tener la oportunidad de consumir algunos cursos de ahí, bastante bacán. Y Freddy Vega es el CEO, pero no empezó siendo CEO. No, empezó siendo CTO. CTO, ¿no? Para los que no sepan, CTO es el encargado del área tecnológica, ¿no? Es como yo. Como Ajá, digo, ¿no? un programador. Es el CTO. Él programaba, por ejemplo, no me acuerdo bien en qué programaba, pero Java. utilizaba JavaScript, utilizaba también Flash, creo, pero después Flash dejó de ese mercado, ¿no? Entonces, al final las industrias ya no lo utilizaban. Claro. Y es curioso porque, o sea, normalmente, bueno, Mark Zuckerberg también, ¿no? Te iba a decir, no es tan cotidiano que el CTO migre no escale, sino que se vuelva la personalidad comunicativa de la empresa como vendría a ser un CEO, ¿no? En este caso, Freddy Vega pudo hacerlo, ¿no? Es extraño. Bueno, para mí, de seguro tendría que investigar un poco Claro, más. su historia, por ejemplo, yo que he visto un poco más de videos, sé más o menos su historia. Primero comenzó con una empresa que se llamaba Crystal Lab. Crystal Lab. Ajá. Y era bastante buena, él era el CEO de ahí. Ah, ya. Y después se quiso juntar, quiso expandirse y combinar como que una idea con una página web que se llamaba Maestro del Web, que estaba conformado con creo que se llamaba Christian Van der Herk. Ajá, Christian Van der Herk. Ya. Y que era su competencia. Ajá, era su competencia. Claro. Pero o sea, como que ¿no? Fluyeron en la misma sintonía y como que se llevaron bien y empezaron una nueva empresa Ujú. que podía ser mucho más grande todavía. Sí. Y ahí es cuando comenzó a ser de CTO y como Christian tenía como que más experiencia y todo eso, entonces comenzó como CEO. Claro. Luego cuando ya empezó a ganar experiencia de Freddy Vega, entonces aparte de que era el personaje, ¿no? de Platzi, Sí. se transformó de CTO a CEO. ¿Y habrá habido conflicto, tú crees, no sé, de egos? En realidad creo que también hablaba de eso, ¿no? De su ego, que por ejemplo, más que todo en la industria tech hay bastante eso de quién es el mejor, ¿no? Como Dinesh y Gilfoyle. Ajá. Dinesh y Gilfoyle son dos personajes de una serie llamada Silicon Valley que es buenísima y ya hemos hablado antes de eso. Sí, sí, o sea, bastante competición en ese entorno, ¿no? Por ejemplo, en el modelo de startups, también, por ejemplo, Elon Musk, su rival, ¿quién es? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, ¿sí o no? Y se odian, prácticamente se odian, ¿Se odian, tú crees? o así entre comillas, pero por ejemplo, como quien juega, Elon Musk dijo que
iban a tener una pelea, ¿no? Puso bastantes tweets de eso, decían que la pelea iba a ser en tal lugar. En realidad era todo mentira, ¿no? Pero creo que también Elon Musk denunció ¿Mark? a Mark Zuckerberg, ¿no? O al menos le dieron una carta. ¿Por qué? Porque hizo Threads, que es Ah, ya. un Twitter Ah, de, ya, sí, de sí. Meta, ¿no? Pero no funcionó, creo, ¿no? Escuché una noticia que perdió no sé cuántos millones de usuarios en un día. Ah, sí, en realidad ganó bastante, por ejemplo, creo que ha sido como que en una hora ganó 1 millón de usuarios. Wow. Pero, no sé, no me gusta mucho. No lo he usado, ni la pienso usar, porque yo nunca he usado Twitter, o sea, solo muy puntuales veces, pero no me gusta en realidad. Sí he escuchado eso y tengo entendido que al final, o sea, el de las bromas era Elon Musk, Claro, Elon Musk. pero nunca se concretó nada y creo que incluso Mark dijo, no, o sea, es que yo no estoy para tonterías, si no vas a hacerlo, no te tomas en serio el deporte, hasta ahí nomás. Claro, es Ahí que quedó. sí, por ejemplo, Mark Zuckerberg sabe MMA, ¿no? Sí, he Artes visto. marciales mixtas. Y Está es, sacando cuerpo, ¿no? y es bastante bueno. Pero ¿quién estará sacando cuerpo? ¿Mark Zuckerberg o A cambio, su robot? a cambio Elon Musk creo que tiene como 60, 58 por ahí, más o menos. Y ya está viejo, pues no va a pelear con un chivo. Sí, ¿no? Ajá. ¿Qué te iba a decir? Oye, hablando de Mark, ¿tú te enteraste que hace un tiempo, no sé qué problema hubo acá en Perú, pero la cosa es que denunciaron a Mark Zuckerberg? Ah, Acá en sí, sí. Perú. O sea, no sé qué pasó con un post, un perfil de Facebook, y le dijeron, no, no puede ser así, ¿cómo pueden violar mi privacidad? No, pero es que no hay nada que se pueda hacer. No, lo voy a denunciar. ¿A quién vas a denunciar? Al dueño de Facebook. ¿Y quién es el dueño de Facebook? Mark Zuckerberg. Ya lo denuncio, Mark Zuckerberg. Y lo hicieron venir. Eso sí no me quedó claro. Sí vino, ¿no? Sí vino a Perú. Ah, no sé. No vino a declarar y así. Creo que todo fue virtual. Es que el peruano es la... Es la cagada. ¿Cómo llegaste a ese punto, no? Sí, por ejemplo, me acuerdo, o sea, ese tipo de cosas, o sea, como que plantarse cara contra un jefe que es globalmente un líder industrial Claro. de tecnología, se va a ver abajo Sí, a un peón ahí sí. no tiene sentido, ¿no? Igualmente pasó por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, o en la Primera Guerra Mundial, no, en la Segunda, que Perú le declaró la guerra a Alemania. Perú, putas, Ah, viéndose ya, así, ya, ya. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. y Alemania que era una potencia mundial, ¿no? Ajá. Tenían a los mejores científicos. Claro. Ajá, entonces no iban a hacer nada, ¿no? Simplemente, por ejemplo, Alemania los ignoró nomás, no pasó nada. ¿Cómo se llama tratando de recordar la película que vimos? Había un científico alemán que salió en la película. Ujú. ¿Cómo se llamaba? El Oppenheimer. Claro. ¿Cómo se llamaba? Conocidazo. Heisenberg. Ah, ya, Heisenberg, ¿no? sí. Sí, él es físico. Ah, sí, creo que sí era físico. Oye, ya lo hemos hablado, pero la película es una bomba literal, ¿no? O sea, es tan densa, está cargada de tantas cosas y ese final, weón, me dejó un poco asustado, ¿no? Pero reflexionando mucho. ¿Tú qué entendiste del final? Yo tengo una Del opinión, final. claro. Sobre todo cuando Albert Einstein habla con Oppenheimer. Ahí fue como que, es que Albert Einstein está como que a otro nivel ya. Como otro nivel. O sea, es como el padre, ¿no? de la física. Claro. Es demasiado. O sea, por ejemplo, Oppenheimer tenía como que eh, tenía problemas con la moralidad, ¿no? No sabía si estaba bien lo que había hecho o si estaba mal porque había matado a miles de personas. Claro. Y Albert Einstein ya lo tenía claro desde el comienzo, por eso no quiso conformar parte de ese equipo para hacer la bomba atómica. Ujú. Sabía lo que iba a pasar, ¿no? Sí, pues.
Era como que si Albert Einstein fuera el padre y Oppenheimer fuera el hijo, recién aprendiendo a conocer el mundo, ¿no? Y Claro. haciendo cosas que podían traerle consecuencias, ¿no? No, pero incluso yo pienso, ¿no? En el peso que habrá tenido sobre los hombros Albert Einstein porque era alemán. Ujú. Entonces, o sea, si los nazis tenían a una primera opción a considerar para su lucha nuclear, ¿no? Era él, pues, ¿no? Pero él, por eso él firma la carta y se la envía, no me acuerdo a qué presidente, para que, como que le da su aprobación, algo así, de que se realice la investigación y la creación de la bomba atómica en Estados Unidos, pues, ¿no? Ujú. Qué oscuro, No, pero te iba a decir lo del final, o sea, como sabemos, existió en el pasado una posibilidad de que la bomba estalle y que incendie nuestra atmósfera y que eso cree una, como que una capa de fuego alrededor del mundo y se destruía el mundo, ¿no? Ah, O ya, sea, que no tenían calculado cuánto claro. la intensidad de la bomba atómica, ¿no? Podía ser creo que era desde 5 kilotones hasta 2000 megatones que podía explotar el mundo prácticamente. No, no explotar el mundo. O sea, lo que pasa es que al estallar eso crea como que una reacción en cadena, Ajá. exponencial, por así decirlo. Entonces una vez que eso llega a la atmósfera, va creciendo y se envuelve todo el planeta en un aro de fuego, pues, ¿no? Una manta de fuego. Y ya, y claro, al final dieron ese paso, activaron el botón y no se acabó el mundo de esa forma. Pero yo, como entiendo el final de la película, la reflexión que te deja es que en realidad sí se empezó a destruir el mundo en cadena. ¿Por qué? Porque empezó la Guerra Fría, la carrera espacial, los conflictos entre países que perduran hasta el día de hoy. O sea, es como que te da ese mensaje de que en realidad sí, el mundo sí se está terminando, ¿no? Bueno, es como yo lo entendí. Interesante, ¿eh? Sí, pues. No lo había pensado así. Yo sí, sí. Y qué locazo esas... Al inicio de la película, cuando Opie, ¿no? Opie le decía. Ah, ya. Cuando Opie estaba durmiendo y ¡pua! Como que te metías dentro de su cabeza y veías los agujeros negros, las estrellas, el cosmos. Una vez escuché a Dross en uno de sus videos que decía que los videos más terroríficos para él eran el terror cosmológico se dice, no sé, pero que tenía que ver con el universo en sí, pues, ¿no? Y pucha, qué horrible, vamos a Ah, ya. imaginarme lo pequeños que somos y lo vasto del universo. Me da un poco de escalofríos. Ah, sí, tenía sueños, ¿no? Sí, Con todo eso. sí, sí, sí. ¿Tú alguna vez has soñado? Así no. A ese punto no. No, es ya de locos. Yo sí, una vez me acuerdo, cuando tenía miedo a morir. Y soñé con el universo, que yo estaba flotando por el cosmos y que habían como que las estrellas eran como ángeles, una cosa así. Pero bueno, bastante fantasioso, ¿no? Bueno, hemos hablado de muchas cosas random en poco tiempo. Sí. Empezamos, creo que Freddy Vega, Empezamos tecnología, desarrollo, tecnología de desarrollo, y ahora estamos... de ahí empezamos a influencers y películas. ¿Quién lo diría? ¿No? En la misma sopa hemos mencionado a Makanaki, a Tapir 590, a Albert Einstein, Pero igual, o sea, como que tiene conexión todo, ¿ah? por nano. Claro, porque no hemos parado, No. ¿no? Programación, Hoy ya, mira, justo. Hablamos de programación y del universo. Ujú. Ya sabes de qué te voy a preguntar. ¿Sabes o no? No. Lo habíamos conversado hace una semana. Ajá. Te quería decir, si es que Dios existe, Él sabe programar. Ya. A ver, una vez tú me explicaste que el universo se rige por leyes, ¿no? Y Sí. las leyes están, por así decirlo, escritas con un lenguaje universal que son las matemáticas, ¿no? Ah, claro, Corrígeme sería... si me equivoco.
O sea, están escritas en matemáticas y las leyes son la física, ¿no? Por Ah, así claro. decirlo. Y ahí tú puedes más. Ya, ok, pero para que sea de esa manera, y si lo comparamos un poco con la programación, por así decirlo, un mundo virtual se programa también con algoritmos, ¿no? Exactamente. Entonces, en base a eso es que una vez conversamos de que si es que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de crear no sé, pues un videojuego, un ecosistema, un mundo virtual, ¿por qué no podríamos ser parte nosotros también de un ecosistema o un mundo mucho más grande, ¿no? Y que a su vez la forma de ese mundo esté programada, por así decirlo, con, con los algoritmos que vendrían a ser las matemáticas, pues, ¿no? Las leyes de la física y todo eso. Yo pienso, por ejemplo, hay una película que es bastante buena con Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, ¿ya? ¿Cuál? Ajá, Free Guy, no sé si has visto. Ah, claro, sí, Ya, sí, sí. ese es más o menos como que tiene más o menos el punto, porque hay un personaje, un NPC, que empieza a recobrar vida. Mm, ¿Cómo hicieron este tipo de cosas para que empiece a tener vida? Habían implementado un algoritmo que era de inteligencia artificial que hacía que eh, ciertos personajes tengan como que comportamientos más asociados a la realidad. Por ejemplo, la chica que estaba, creo que era mesera o algo así, que servía el café, ujú. empezaba a hacer el café, pero de verdad, ¿no? Entonces empezó a mejorarse también. Todos esos personajes mejoraban con el tiempo, pero como te dije, ¿no? Hay como que un umbral donde eres como que consciente, o sea, estás separado, ¿no? Conciencia y no conciencia. Ujú. Entonces, al comienzo, en la no conciencia, haces tareas específicas, mejoras esas tareas, y en la no conciencia es como que puedes decidir cosas, ¿no? Entonces, cuando ese NPC vio a la chica, que era creo que una jugadora, Ujú. eh, pasó de este umbral al otro. Y en ese umbral de la conciencia podía tomar sus propias decisiones. Entonces ahí ya se considera que es consciente de las cosas. Y si es consciente de las cosas, eh, piensa que existe alguien que lo ha creado, ¿no? Porque no puede Claro. aparecer solo. Entonces, aparte de eso, o haciendo esa analogía de la inteligencia artificial con Dios, podríamos decir que, o sea, es programador, ¿no? Porque nos ha hecho igualmente como nosotros hacemos, por ejemplo, GTA V, GTA Vice City. Ujú. Vemos, por ejemplo, que los skins son igualitos a nosotros, pues son como Claro. semejantes de nosotros. Entonces, Dios podría ser programador, podría ser el mejor programador de la historia, ¿no? Porque Claro. ha programado infinitos galaxias, todo el universo, y de esas galaxias hay sistemas solares, hay planetas, hay formas de vida, hay átomos, hay partículas pequeñas, hay quarks y hay ondas. O sea, Claro. de todo eso gigante que es el universo, que es infinito, llegar a ser como que ondas, ¿cómo se llama? La teoría de cuerdas, ¿no? Que todo está compuesto con cuerdas que se mueven a diferentes Vibraciones. frecuencias. Sí. Entonces es increíble lo que puede haber hecho Dios. Wow. Es programador. Definitivamente Sí. sí. Primero partiendo desde lo que dices o sea, cobra totalmente otro significado esa película. Porque lo puede ver un niño, lo pueden ver los padres y va a pasar desapercibido el mensaje, no sé cómo llamarlo, espiritual, quizás filosófico, Sí, más que todo filosófico. filosófico detrás. Porque claro, o sea, hay un umbral que el personaje cruza y una vez que lo cruza existe esta conciencia que empieza a surgir, ¿no? Y empieza a cuestionarse, a preguntarse. O sea, de verdad, claro, un NPC, nosotros podríamos ser NPCs que están pasando ya ese umbral, Ujú. ¿no? Y que están empezando a cobrar más sentido de las cosas. Pero claro,
dejando un poco de lado el aspecto religioso, ¿no? Porque, bueno, yo no sé, yo tengo entendido que tú eres católico Sí, y yo tengo bases cristianas, pero yo me he hecho de un concepto propio, creo, de lo que es Dios. Para mí Dios es un ser lógico que hace las cosas por un motivo en específico y que interviene de vez en cuando, ¿no? Eh, pero claro, si tú le explicas, por ejemplo, esto, Dios es programador y está sentado en su computadora haciendo que todo funcione, a un cristiano o a un católico o a alguien con un adoctrinamiento religioso bastante arraigado, quizás te empiece a discutir o decir que no puede ser así, porque hay una idea, ¿no? De que Papá Dios es, no sé, pues yo me imagino que se lo imaginan como un abuelito, ¿no? Con barba, que está sentado en su trono, que habla y se hacen las cosas. Que bueno, de repente tiene una computadora con micro, ¿no? Que lo escucha y hace las cosas, pero bueno, bacán. Qué locazo, ¿no? sí, igualmente, o sea, yo creo que, por ejemplo, es como un ser superior. En realidad es un ser superior, ¿no? O sea, no cualquier cosa. En la Biblia dice que nos hizo con barro, ¿no? Ah, sí. Entonces es como que la materia se puede transformar, ¿no? Según la física Claro, dicen que se puede transformar. que sí. Entonces, según eso, eh, él puede hacer esas cosas, ¿no? Por eso digo que es un ser superior, puede cambiar la materia de barro a humano, puede crear cosas. Ujú, Y puede hacerlo solo con su mente, ¿no? Con su consciente en realidad. claro. Entonces no necesita en realidad una computadora para hacer eso, sino simplemente Ujú, tener como que la inteligencia suficiente para poder hacer tipo estas cosas, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, en la película Lucy, ya, sí me ahí acuerdo. Morgan Freeman hacía una tesis que decía que eh, las personas usaban el 10% de su capacidad cerebral. ¿Qué hubiese pasado si una persona pudiese utilizar el 100%, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se desarrollaba Lucy? Al comienzo empezaba a poder leer rápido, empezaba a escribir, a hacer libros así como si nada, podía escribir súper rápido, después empezaba como que podía levitar, Ujú. podía volar, podía hacer cambiar la materia, Y luego ajá, viajes en el tiempo, creo, ¿no? podía viajar en el tiempo, o sea, es como que un ser superior, ¿no? Claro. Algo así me imagino con Dios, o sea, que está a años luz de nuestra capacidad cerebral, por ejemplo. Sí, un poco de miedo también me da. Porque, o sea, al final de cuentas dependemos, ¿no? De, de esta persona, ¿no? Esta personalidad. O sea, de verdad estamos en sus manos en ese aspecto, ¿no? Si es que todo esto de verdad es una creación. Sí, en realidad no dependemos de Él, o sea, nos ha creado y ahí acabó todo, ¿no? O sea, no significa que nosotros no seamos libres, ¿no? Nosotros podemos ser libres. Lo digo por, o sea, a ver, tratando de llevar la analogía un poco a lo más cercano, a las computadoras, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy Dios y mi universo es mi ordenador, si yo lo apago, se jodió todo, ¿me entiendes? O sea, Ujú. tengo el poder de apagar ese ordenador. Pero tiene ese poder. ¿Cómo? O sea, imagínate que una persona hace un robot, ¿ok? La inteligencia artificial es justo lo que estamos hablando. Ah, ya creo que sé por dónde vas. Eh, Nosotros en realidad le tenemos miedo, Elon Musk mismo lo dijo que tenía miedo de hacer lo que era la inteligencia artificial, ¿no? De desarrollarlo muy rápido hasta el punto donde puedan, en realidad yo creo que es algo imposible, pero puede pasar que se rebelen y actúen en contra nuestra. Entonces Claro. seríamos como que su Dios y al final ellos serían como que al final, eh, como nosotros ya seríamos inferiores, ¿no? Ajá. Entonces no serviríamos mucho y al final, o sea, la cadena alimenticia dice que el que
el que puede más, el que sabe más, Claro. es el que está en la Claro, ya cabeza. es el siguiente escalón de la evolución, ¿no? Sí, Que simplemente ya pasaríamos, ¿no? A un espacio inferior. claro. Entonces, como nosotros somos el creador, no sé si decir que, o sea, tenemos el poder de poder apagarlos, ¿no? Claro. Entonces, igualito con Dios. Dios, no sé si Tiene el poder tiene de... el poder. Uy, Yo ahí. creo que sí, pero, o sea, no creo que tenga que tomar esa decisión de apagarlo. Simplemente va a dejar que funcione y ver las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Claro. Eh, también viéndolo como si fuera un ser totalmente moral, ¿no? Y ahí, bueno, entran muchas cosas, porque pucha, o sea, por qué moral? Él es el principio de la moralidad, lo que nosotros tenemos o conocemos como lo bien y mal, lo que está bien o mal. Y, wow, es bastante amplio el tema. Sería genial saber qué opina Ítalo, porque Ítalo no es Es ateo. creyente. No sé si sea ateo, creo que no, pero, Agnóstico. pero sí he notado cierto rechazo hacia ese tipo de temas, ¿no? Pero bueno, es interesante también saber, ¿no? Yo Ujú. nunca he entendido algo, a ver si tú tienes una respuesta. ¿Qué diferencia hay entre... No, a ver, posiblemente existe el multiverso, ¿no? Pero también existen dimensiones. Ya, ¿cómo entiendes tú eso? ¿Ahí en algún momento se mezclan? Ah, ¿Qué es más poderoso, por así decirlo? ¿Que exista un multiverso o que exista un cruce de dimensiones? las dimensiones son cosas que se pueden hasta tocar, ¿no? A veces, por ejemplo, en el mundo que vivimos es en el mundo tridimensional, ¿no? Sí. Existe el alto, el ancho y el largo, Ajá, ¿no? Entonces tú puedes tocar esto, puedes ver la profundidad, el ancho, el alto. claro. Ya, eso es lo que puedes ver, ¿no? Es un X, Y, Z como lo ven en matemáticas, ¿no? Entonces imagínate que haya otro vector que apunte hacia otro lado. Ya, es lo que varios matemáticos han estudiado y supuestamente dicen que hay hasta 11 dimensiones. Azul. Y son cosas que nosotros ya no vemos porque nosotros somos seres de 3 dimensiones. Sí, pues. Entonces puede haber una cuarta dimensión, una quinta. Pero si y nosotros somos seres de tercera dimensión y gobernamos el reino de la tercera dimensión, ¿no? Y tenemos dominio sobre segunda y primera. Ujú. Si es que existiera las 11 dimensiones, estas a su vez gobernarían su respectiva dimensión y serían gobernantes de la nuestra, ¿no? Eh, ¿Verdad? En ese sentido va bastante como que tema físico, Mm. pero si existiera entes más dimensionales, eh, no sé cómo funcionaría el mundo en realidad, puede ser bastante distinto. Pero yo tengo más que todo el concepto de espacio, ¿no? Cómo ocupa el espacio, ¿no? Por ejemplo, lo que tanto nos vuelve locos Ujú. con todas estas cosas de fantasmas, el experimento de la doble rendija Sí, me que acuerdo. has escuchado. El experimento de la doble rendija es cuando ponen como que electrones Dentro de en una rendija y lo sacan, ¿no? Entonces, en esas dos rendijas sale como que una fila, ¿no? Claro. Porque solamente se va así, se va recto. Pero cuando ponen a ver dónde van más o menos el electrón, si va a ir a la izquierda o a la derecha, pasa que el patrón, o sea, de las dos líneas, cambia a 4 líneas. Claro. Entonces es raro, ¿no? O sea, solamente estás viendo cómo se comporta el electrón. Y con verlo ya cambia el Sí, comportamiento. es como que el simple hecho de tú mostrar interés o queriendo seguir el objetivo, su comportamiento cambia, ¿no? Ujú. Es imparcial, no, es ambiguo.
Entonces, todo este tipo de investigación que ni siquiera se ha llegado a una conclusión, toma como que algún tipo no explicación, ¿no? No hay ninguna solución a esta cosa que está pasando. Entonces, por ejemplo, como te decía también de los fantasmas, hay acontecimientos que pasan que son sobrenaturales y que no tienen explicación. Claro. Entonces, tomando este punto de fantasmas, pueden ser como proyecciones De de otra otra dimensión. dimensión. Claro. Igualito que nosotros, por ejemplo, yo acá hay una luz, ¿no? Puedo poner mi mano y hago como que la sombra de un perro, acá se va a ver la sombra del perro Ujú. y, y ya como decía, ¿no? O sea, es solamente la sombra lo que pueden ver en la segunda dimensión, pero no ven el ancho de mi mano, por ejemplo, nada de eso. O, por ejemplo, si yo meto mi mano en esta tela verde y la hundo, lo que esté aquí, o por ejemplo estos puntos, no van a poder Saber qué está pasando. saber qué está pasando, lo van a ver normal, pero yo estoy hundiendo la tela. Claro, claro. Ah, es como cuando vimos. Tú no has visto Across the Spider-Verse, ¿no? No, Ya, de pero es que verdad. hay una escena donde el, Ajá. este, el villano de Spot empieza a viajar entre universos. Ya ahí hay un conflicto, creo yo, pues, porque, mira, por ejemplo, él va al universo Leo, por así Ujú. decirlo, y se abre como que una brecha donde el de Spot, que es un ser, no sé, bidimensional o tridimensional, no lo sé. Bidimensional debe ser. Es que tenía profundidad su Ah, ya, animación. entonces sí era Ya. tridimensional. Tridimensional entró y vio, ¿no? A los Legos. Ajá. Y me imagino que es algo como lo que dices. O sea, los Legos no saben qué es eso. Porque, o sea, lo están viendo, pero ¿qué es? ¿No? Es extraño. Pero ahí te explicaban que estaba viajando entre universos. Pero en realidad yo lo veo más como que viaja entre dimensiones. No entiendo muy bien la Ah, ya, diferencia, ¿no? en realidad, el tema también de los universos es polémico, no sabemos si existe uno o varios. Mm, Si imaginamos que existiera varios, puede ser que simplemente cuando ella viajaba a ese otro universo tenga distintas leyes, ¿no? Distintas reglas. claro. Y que un objeto de tu dimensión pueda poder ver cosas de otra dimensión, ¿no? Mm. Es cuestión de cómo se comporta ese universo, ¿no? En este caso se comporta en tres dimensiones nomás. Sí, pucha, es bastante amplio el tema. En algún momento me encantaría traer a un divulgador científico que podamos hablar. Es que mira, Ajá. por ejemplo, Crespo de Quantum Fracture o Javier Santolaya son personas que manejan temas muy complejos, pero que tienen una habilidad. Eso hace que sea bonito esto. O sea, de poder hacer que sea entendible para todo el mundo, con videos sencillos, con explicaciones divertidas, pero que a través de esos canales puedan transmitir su conocimiento, ciencia, física, ¿no? Eso me parece genial y sería bacán que en algún momento podamos conversar con una de estas personas, más que científicas, divulgadoras científicas. Siempre Exactamente. he admirado bastante Yo eso. también en realidad me gustaría hablar sobre todo esto. Aunque, Sí, no sé, al final, cuando hablamos, por ejemplo, de cosas que no podemos entender o cosas que filosóficas, terminamos divagando siempre. sí, pues. Entonces, es un poco difícil de estar siempre intentando de ser coherentes, ¿no? Sí, Al pues. final te pierdes y terminas en otra cosa totalmente distinta. Claro. Así como nosotros que Como, estábamos hablando de desarrollo y sí, nos pues. hemos pasado Es que así a Dios. pasa. Y adiós. Claro. Este. Y de hecho, en nuestras muchas conversaciones que hemos tenido, ¿te acuerdas de una vez que estábamos hablando con Ítalo? Creo que sobre la reencarnación, la vida, el inicio, el origen de la vida en el planeta Tierra. Y estábamos hablando en la parte de atrás de un bus. Sí, Y me acuerdo que ni siquiera, o sea, estábamos hablando como ahorita, ¿no? Con levantando la voz, moviéndonos, dando ejemplos. Y hubo un momento en que toda la gente que estaba alrededor del bus
yo creo que nos estaban escuchando, porque, o sea, por ejemplo, habían personas que estaban con su celular y de la nada dejaban y como que se ponían así a Ajá. escuchar. Es que es interesante. Yo Sí, a sí. veces me pierdo también cuando escucho algo chévere. Sí, sí. Me acuerdo que una vez estábamos en el bus en la parte de atrás. Claro, pues, o sea, Había una chica en medio. ¿ya? ¿Te acuerdas? Una chica en medio y nosotros estábamos Ah, hablando. sí, sí me acuerdo. O sea, claro, yo, Ítalo, la chica y tú. Ajá. Y estábamos hablando así. Pero mira, de Un poco repente de si en palta. ese momento hubiese tenido más confianza como ahora, le hubiera invitado, ¿no? Te estamos interrumpiendo, ¿quieres participar en la conversación? Uy, o te ha pasado a ti, hubiese sido interesante, ¿no? Porque digo, la gente tiene su opinión Ujú. y es interesante escuchar de todo, opinión de todo tipo, ¿no? Como te había dicho, en algún momento una persona cristiana o creyente te va a dar una opinión distinta a la de una persona instruida, no sé, en alguna materia, ¿no? Y así. Que me pareció interesante la otra vez que escuché que dice que el opuesto, ya no el opuesto, sino quien te puede argumentar en contra tus argumentos eh, creyentes o teístas no es un científico, sino un filósofo. Sí. ¿Has escuchado eso antes? Sí, en realidad sí es los filósofos, sobre todo, por ejemplo, filósofos que han estado toda su vida preguntándose ciertas cosas, Claro. son los que pucha más saben, ¿no? Por ejemplo, eh, ya se me olvidó. Me acuerdo, o sea, por ejemplo, el padre de la lógica sabía bastante sobre eso y, o sea, era como que el más sabio entre todos ellos, Ujú. pero él decía que no lo era, ¿no? Entonces eso lo hacía más, ¿no? Sí, aunque, claro, no, te tienes razón, aunque ahora que estoy leyendo un libro eh, que hablaba sobre la manipulación, dice, en una parte del libro menciona que muchas veces las personas te- pretendemos hacernos más tontas de lo que en realidad somos, ¿no? No digo que él haya hecho eso, pero es una característica que fácilmente, actualmente uno podría usar, ¿no? Que yo incluso he usado muchas veces, que me gusta como que aparentar ser más tonto de lo que en verdad soy. Ujú. ¿Por qué? Porque a veces baja la guardia de la otra persona, ¿no? Como que está más propensa a abrirse a esa persona, tratar de sentirse un poco más, no sé, pues, alzarse un poquito más, ¿no? Venderse un poquito más como si fuera alguien con un coeficiente intelectual más grande. O sea, es una táctica de manipulación que creo que funciona. Sí, pero claro, o sea, así como personas que se ven más tontas, Mm. hay otras personas que se creen más listas, ¿no? Ah, yo sí lo detesto. Y esos son lo peor Sí, para mí. sí. Por ejemplo, en la industria tech hay bastante gente así, ¿no? Que se cree tanto, que como que minimiza a otras personas que no están en esa industria o que son de rango inferior. Y no es así, ¿no? O sea, nadie es mejor que nadie, ¿no? Claro. Puede ser, por ejemplo, tú mejor jugando fútbol, cosas como esas, ¿no? Mm. Pero no eres mejor que la otra persona tiene sus skills, tú tienes tus skills y está bien. Sí. Y ser, o sea, más que todo honesto con eso, ser humilde, en realidad Aristóteles se llamaba. Ya. Aristóteles sabía bastante porque leía bastantes libros, pero eso no significa que sepa bastante, ¿no? O sea, podía saber cierta cantidad de cosas, pero había como que del 1 al 10 sabía, pero hay del 10 al infinito, hay muchísimos más números, ¿no? Claro. Entonces es como que sabes un poco, está bien, pero no es que sepas todo. Es imposible saber todo. Entonces, por eso Aristóteles se decía que en realidad no sabía, ¿no? Solo sé que nada sé. Claro. Siempre estar abierto, ¿no? A aprender más o a compartir más
con la gente. Sí, más que todo eso. Igualmente no sean así, ¿no? No sean personas saberlo todo, ¿no? Pretenciosa. Pretenciosas. Ahora hay mucho esa tendencia. Por ejemplo, cuando veo a veces algunos reels o TikToks de estos coaching influencers que te venden, ¿no? La idea, no, que tienes que ser millonario de esta manera, ¿no? Y ellos se venden como si fueran la gran cagada, en serio. Y eso detesto. No me gusta para nada la gente pretenciosa. Siento que, no sé, de por sí ya me causa un rechazo y dejo de verla. Y he visto varios tipos así, ¿no? No sé, yo creo que uno habla mejor con sus resultados y siempre con la humildad de su pensamiento, ¿no? Ujú. La humildad de su pensamiento es estar abierto a escuchar opiniones a favor, en contra, alguien te explique algo, que te cuente algo. Claro, exactamente, no, no sabes todo, ¿no? Mm, Hay personas que se encierran en sus conceptos y no dejan que alguien les diga algo o que les critique por cierta cosa que hacen. Simplemente hacen lo que ya saben hacer y se cierran en eso, ¿no? sí, Entonces pues. no se desarrollan más como personas. ¿Qué, Ese es el problema. qué referente en el mundo tech conocido que sea más o menos así, ¿sabes? Porque no se me viene a la mente uno. A mí tampoco. Pero sí hay Creo que, o bastantes, ¿no? sea, no son conocidos porque en realidad no llegan a ser, o sea, personas bastante importantes, ¿no? Igualmente, por ejemplo, Mark Zuckerberg lo fue alguna vez, Freddy Vega también lo dijo. eh, Todos al comienzo pueden ser de esa forma, ¿no? Después, cuando vas conociendo a gente, cuando vas viendo la realidad, porque, por ejemplo, si tú te juntas con una persona de tontos, o sea, varias personas que son eh, menos inteligentes, por así decirlo ya, y Ujú, que tú sobresales, ujú. o sea, siempre vas a estar en el lugar equivocado. Siempre te tienes que juntar con competencia, ¿no? Con gente que sepa más que tú, que sepa igual que tú O más. o que quiera desarrollarse más. Entonces, estar ahí siempre. Y si te encascaras como que en un grupo donde tú eres el que más sabe, Ujú. intenta salir de ahí y irte a por más, porque siempre hay mejores, ¿no? O sea, siempre está el tercer lugar, el segundo lugar, hasta el primer lugar. Claro. Entonces, al final vas a terminar escalando y, por ejemplo, si eres un jugador de fútbol, vas a llegar a ser como Messi o mejor, por ejemplo. Mm, Entonces, siempre anhelar más y no es quedarte ahí, ¿no? Encerrado con ese grupo, que simplemente te vas a quedar a ser el líder del grupo, pero no el líder del mundo, ¿no? creo que hay esta frase, ¿no? De nunca te sientes en tus laureles, se puede aplicar muy bien en Sí, eso último que has dicho. A veces uno tiene la posibilidad de saborear no sé, pues la gerencia, el liderazgo de un equipo muy pronto en su vida y como que empieza a desarrollar una conducta cretina, ¿no? Mezquina, poco así. pero yo sé, creo que a veces se pasa porque simplemente, por ejemplo, algunas personas han tenido suerte en lo que han hecho y esa suerte les ha dado, por ejemplo, bastante dinero, comodidades. Entonces se han creído más que el resto, ¿no? Porque han visto hacia abajo y han visto personas que apenas pueden tener una casa, comprarse máximo un Claro, auto. El pata tiene 10 autos, todos claro. son los que valen cientos de miles de dólares. Entonces, como que ves abajo y dices, yo tengo más, yo sé más, y se creen más, ¿no? Al final. Sí, y qué bueno que lo menciones porque si algún mensaje puedo rescatar, por ejemplo, estos, estos coaching este, de vida, ¿no? Que siempre menosprecian el trabajo, por ejemplo. No digo que todos, pero sí la mayoría. No la mayoría. He visto muchos que hacen esto, que menosprecian, por ejemplo, el trabajo de un profesional, ¿no? O ningunean la formación académica.
yo salí de la universidad porque considero que puedo aprender un poco más por mi cuenta o con experiencias o con otro tipo de personas. Pero es lo que yo creo y nunca me atrevería a juzgar a una persona que está siguiendo una carrera, que está buscando un ascenso en un trabajo, porque al final de cuentas es lo que lo llena a él, ¿me Ujú. entiendes? Siempre y cuando una persona sienta que está cumpliendo sus metas, y estas metas pueden ser de distintos tipos, ¿no? Profesionales, no sé, artísticas, emocionales. Y uno no tiene por qué tratar de bajonearlo, decirle que lo que está haciendo no es. Por más de que, como te digo, yo desde mi experiencia he emprendido, he arriesgado todo, pero es porque es algo que me llena a mí. Pero no quiere decir que sea algo que todo el mundo deba hacer. Yo, por eso es que rechazo mucho ese tipo de contenido. No me gusta. Me Ujú. parece muy pretencioso, me parece muy tóxico, que hace mucho daño. Porque imagínate, pues, o sea, imagínate un chibolo que de verdad se esté sacando la mugre por estudiar, por llevarle unas buenas notas a su familia y que se sientan orgullosos de él. Y que luego venga un patita ahí que empiece a criticar ese tipo de acciones, ¿no? Que no, que ¿por qué te va a enseñar un profesor que tiene panza, que no ha logrado nada en su vida? No, sí, No me sí. gusta. Los profesores que conozco son, o ya son un poquito más viejos, pero han logrado bastantes cosas en su vida. ¿Tus profesores? Sí, ¿Los que conoces o los que te han enseñado a ti? los que me han enseñado. Ah, mira, oye, los profesores es un tema bonito. Mira, íbamos a hablar de la educación, ya será para el Para la próximo próxima. video. Pero los profesores, o sea, un buen maestro, un buen guía, tutor, sí puede dejar mucho en ti, ¿no? Tú has tenido. Sí, he tenido un profesor sobre todo que era así, no sé si has visto la película Whiplash. Donde sale Simons, Ajá, J.K. Simons. J.K. Simons, ¿sí? Ya, ha sido como ese pata. Ya. Un profesor que era bien estricto, era bastante bueno enseñando, era reconocido por bastantes universidades estatales y que jalaba a todos, ¿no? Entonces se abría una clase de análisis real y jalaba todo el curso. Mm, Entonces tenías que destacar muchísimo más de lo normal para poder pasar ese curso. ujú. Me enseñó bastantes cosas. Me acuerdo que en un tiempo me esforcé para poder, o sea, la primera vez que vi a ese profesor enseñando y me enseñó, me sentí como que bien retado, o sea, que me retaba me acuerdo que había veces donde me quedaba en la universidad, estaba estudiando y sentía que sobresalía en los demás. Entonces no fue lo suficiente en ese ciclo porque me acuerdo que saqué 9, 09. 09 y fue la nota más alta. Ah, Los demás sacaban 2, 5, creo 4. Y yo fui el único 9 que saqué. ya. O sea, fue bastante bueno porque me enseñó a intentar salir de ese límite que tenía estudiando, ¿no? Que a veces estudiaba, pero no estudiaba tanto, o simplemente a veces estudiaba lo necesario, ¿no? Claro. Siempre hay más, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en ese tiempo, en ese ciclo más que todo, era donde di lo que más podía en ese ciclo, Ujú. y me fue mal, pero aprendí bastante y aprendí que podía ser mejor, ¿no? Tenía unos límites de demostraciones, por ejemplo, por así decirlo, y podía superarlos. Claro. Entonces, la superación es bastante importante, ¿no? Y no necesariamente es malo jalar un curso, ¿no? Simplemente las personas aprenden
de distintas formas, ¿no? Hay algunas personas que aprenden más rápido, entonces esas personas pueden aprobar el curso. Claro. Yo, por ejemplo, soy de lento aprendizaje, pero con la constancia al final va a ganar, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es cierto. ¿Cómo se llama? Se llama, solo me acuerdo de su nombre, se me ha olvidado su apellido, pero se llamaba Luyo. Luyo. Ajá. Era bastante bueno, era chévere, sabía explicar bien. En ese tiempo tenía como 53 años, ahora creo que tiene mucho más, 57 más o menos. Era de la edad de mi papá. Tampoco es tanto, ¿no? No, y se le veía bien. Era chapado. No, Ah, ya. pero o Saludable. sea, era saludable. Claro. Y era bastante inteligente. Me recuerdo que corregía las tesis de San Marcos, ¿no? De matemáticas. Y también asesoraba a veces. Pero para asesorar tenías que tener una nota bastante alta en promedio para que digas, este chico sí se está esforzando, entonces te voy a asesorar. Mira, mira tú. Interesante. Yo también he tenido buenas experiencias con profesores. Recuerdo algunos. A ver, quien marcó mi infancia fue la profesora Carmen, que también te enseñó a ti, Ujú. Bartolomé. Del Bartolomé también recuerdo con mucho cariño al profesor Pisfil. No sé si te enseñó él. No sé. Carlos Pisfil, que curiosamente era uno de los profesores que nadie le caía, ¿no? Pero Ujú. luego él como que hizo un cambio en sí mismo que me gustó mucho. Pero ya de él hablaré en otro video porque es algo bastante bonito, ¿no? Lo que pasó con él y con la profesora Carmen.